Esta demanda ya está en la justicia, de hecho ya tuvo alguna vez un tratamiento en ese sentido y fue denegada. Yo creo que va a volver a ser denegada esta posibilidad a los holdouts, más allá de que el argumento que ellos usan al respecto de que el Banco Central en realidad es un alter ego del gobierno, o sea, alguien que uno ha puesto para disfrazar una situación que podría complicarlo como otra persona jurídica, pero que en realidad es la misma persona. La realidad es que los argumentos que va juntando con el tiempo los holdouts son cada vez mayores, ¿no? Porque de hecho la forma en que se apropia continuamente el gobierno de las reservas del Banco Central para estar pagando ya no solamente deuda en divisas, sino también hasta inversiones, hacen pensar a cualquiera que en realidad se trata de otro bolsillo del Poder Ejecutivo. Pero de todas formas es muy difícil que la Corte, la Cámara de Apelaciones vaya a aceptar este argumento. ¿Hay algún antecedente en el que sí se haya aceptado un argumento por el estilo, no con Argentina, sino con algún otro país? No que yo conozca, me parece que en líneas generales, por una razón de forma de funcionamiento del sistema financiero internacional y porque los bancos centrales de los distintos países operan mucho en Estados Unidos, se ha tratado de preservar a las autoridades monetarias de estos países de posibles embargos como el que nos están pidiendo en este momento los holdouts sobre las reservas argentinas. Algunos plantean el hecho de que el dólar convertibilidad está en 15 pesos y eso lo muestran como una suerte de señal de dónde debería estar en este momento. En realidad, el dólar convertibilidad tal cual lo están midiendo refleja lo que son simplemente parte de los pasivos financieros del Banco Central, porque está reflejando una comparación entre la base monetaria y las reservas internacionales. Pero esa es un poco la idea que quedó desde la etapa de la convertibilidad, que debería ser lo que valga un dólar para garantizar cierta solvencia de la autoridad monetaria. La verdad es que el espectro de los pasivos financieros es mucho más amplio, pero de todas formas es cierto que hoy el valor del dólar paralelo está lejos del que estaría vigente en el caso de que se hubieran emitido todos los pasivos financieros que se han emitido hasta ahora, para financiar al gobierno y las reservas fueran las que tiene hoy el Banco Central. Seguramente, es cierto, debería estar por arriba de 14 pesos ese valor del dólar y no por debajo de 13 como se ve hoy. Pero bueno, son movimientos coyunturales, es un mercado muy chiquito, más desde que ha habido esta embestida policial sobre este mercado y además las restricciones que se han puesto para la operatoria del contado con liqui en la bolsa, ¿no? Eso lo ha reducido mucho. Yo creo que con el tiempo va a volver a recuperar valores que se condigan más con todas estas mediciones que está haciendo el mercado, ¿no? Vamos camino a los 3 años y medio del cepo. ¿Cada vez se hace más difícil salir o las herramientas hoy o dentro de algún tiempo serán las mismas para comenzar a desarmarlo, digamos? Acá lo grave es cuánto van exprimiendo al Banco Central para financiar al gobierno. Cuanto más tiempo uno se la pasa exprimiéndolo y cuanto menos refleja del impuesto inflacionario que nos necesitan cobrar para transferirle al gobierno para que gaste el tipo de cambio oficial, menos refleja esa devaluación del peso que se está generando, lamentablemente se vuelve cada vez más costosa la salida, ¿no? Hace un año o año y medio por ahí uno podía estar hablando de una necesidad de salir con un tipo de cambio a un mercado único y libre, por ahí con un aumento del 30%. Hoy ya estamos previendo que ese aumento como mínimo va a ser del 50% y en la medida que el gobierno siga con esta estrategia de aumentar en exceso el gasto público y seguir cobrándonos impuesto inflacionario y no reflejarlo
a esa devaluación del peso en el cepo, esa diferencia se va a ir agrandando, ¿no? Y el salto, cuando sea necesario darlo, nos va a doler mucho. La verdad es que mientras hubo un mercado libre, entre comillas, de dólar blue, el número que daba de dividir las reservas por la base monetaria, o al revés, la base monetaria por las reservas, daba un tipo de cambio muy parecido al dólar a la cotización del dólar blue. Digamos, había diferencias de centavos y a veces ni siquiera. Ahora, como en realidad el mercado del dólar blue está intervenido, ese mercado está por debajo de lo que da la cuenta reservas base monetaria. La cuenta base monetaria de reservas está en algún número cerca de 15, 14 y algo, mientras que bueno, el dólar blue está un poquito por abajo de 13. Lo que marca más que el dólar, digamos, sobre todo lo que marca es que la cotización del dólar blue está intervenida, porque de hecho se parecía bastante hasta ahora, no tiene por qué parecerse, no es una cuestión, digamos, aritmética, pero sí es un indicador, ¿no es cierto? Y en general fue un indicador bastante cercano a la cotización, ¿no? Más allá de que todavía no parece cercana, se habla de la salida del cepo, y cuando se habla de la salida del cepo se habla de devaluar. Pensando en el mediano plazo, ¿qué habría que hacer como para devolverle valor al peso? No, el problema que tenés hoy es que está cambiando mucho el escenario internacional. O sea, una cosa era tener el cepo cuando el dólar se devaluaba y las monedas regionales se apreciaban, y entonces, bueno, se podía pensar en una salida del cepo sin una devaluación. Y otra cosa es tener el cepo y atraso cambiario, que es lo que tenemos hoy, pues tenemos las dos cosas, en un escenario internacional de dólar fuerte y de que todas las monedas regionales devaluándose. Y si encima pensamos que este escenario se va a prolongar durante el 2015, la situación va a ser peor. Entonces, ahora el problema central es que hay que reacomodar precios relativos en un contexto que se ha distorsionado cada vez más. O sea que, paradójicamente, el gobierno, en lugar de alejar expectativas de devaluación con todo lo que está haciendo, las está acercando. Es decir, no porque el gobierno vaya a devaluar, sino porque la devaluación se va a convertir en inevitable teniendo en cuenta el escenario internacional. Así que si se mantiene este escenario internacional, tarde o temprano habrá que ajustar el precio del tipo de cambio a este escenario y a partir de ahí pensar en la liberación del cepo. Pero por ahora el gobierno va a insistir en mantener este tipo de cambio, o por lo menos devaluar por debajo de la tasa de inflación, pero en un escenario internacional muy adverso, ¿no?